Buen día, amados hermanos, familia en la fe, familia en la sangre. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor de esta semana, de este día miércoles. Esperamos que con la ayuda del Señor podamos abrir nuestro corazón, poder tener nuestra vida encaminada en sus santos pasos. Le damos gracias al Señor por esta bendita oportunidad de poder abrir las Escrituras, meditar en ellas, recibir la riqueza que hay para nuestra formación continua como hijos de Dios, como hijas de Dios, ustedes las hermanas. Así que sin más ni más quiero que por favor vengan conmigo al Evangelio según San Mateo, una vez más al capítulo 5. Prácticamente el día de ahora vamos a estar terminando con este capítulo 5 de Mateo. El tema que hemos comenzado comenzamos la semana pasada, ojo por ojo, diente por diente, y el amor hacia los enemigos. Así que abrimos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 hasta el final de este capítulo. Y dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ojo por ojo, diente por diente. La semana pasada comencé este tremendo tema que es para nuestro propio bien, para nuestra propia formación, y estuve mencionando varias cosas, entre una de ellas el propósito del por qué Dios entregó esta palabra a Moisés. Era precisamente el propósito era un propósito doble. Uno, de que disminuyera la cantidad de asesinatos entre el pueblo, y número 2, también para quitar la ira encendida en venganza hacia aquellos que habían cometido una falta, un delito, una ofensa en contra del ofendido. Para no dar lugar a esa ira desenfrenada, el Señor estableció entre el pueblo de Israel esta ley, ojo por ojo y diente por diente, pero había sido tan mal ejecutada, había sido manoseada de manera tal de que el Señor viene y les dice, ustedes oyeron eso, pero yo les digo algo diferente. Entonces, nuestra pregunta podría ser, ¿qué tendríamos nosotros que hacer considerando las palabras del Señor? Esto de ojo por ojo y diente por diente, ¿qué hacer con esos enemigos? ¿Cómo debería de ser nuestra actitud? Si me pegan una, yo pego 2. Si me pegan en el hombro, yo voy a soltar, a golpear en la cara y ver si es que puedo noquear a mi enemigo. Si me quitan una cosa, yo le quitaré 3 o 4.
Estuve dando el ejemplo de Lamec, que decía de que él se iba a vengar de una forma muchísimo más allá del mal que le ocasionaran a él, y de ser posible hasta matar personas. El Señor nos manda a algo diferente. El Señor nos manda como su ejemplo mismo, el ejemplo clásico que nosotros tenemos por antonomasia es precisamente nuestro Señor Jesucristo en su posición y reacción contra sus enemigos. No actuó de la manera que nosotros queremos hacerlo. Entonces vuelve la pregunta, ¿qué hacemos nosotros entonces con esos enemigos? Recuerdo que la semana pasada terminé mencionando quiénes podrían ser algunos de esos enemigos, aquellos que se alegran en nuestros fracasos, en nuestras caídas, los que nos aborrecen aún sin causa, simplemente porque no les caemos bien y nos aborrecen, los que quisieran vernos avergonzados delante de todo mundo, inclusive dentro de la misma casa, dentro de la misma familia. Estuve haciendo mención de esto, que el Señor decía de que los enemigos iban a estar dentro de la misma casa. Ahora el punto es cómo reaccionar ante esta clase de personas que prefieren o profieren al mismo tiempo también mal en contra de nosotros. Lo que la palabra de Dios nos recomienda a nosotros, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos alumbra, es que nosotros en primer lugar debemos de ser pacíficos, no alterados, no violentos, no iracundos, sino que ser pacíficos. Bienaventurados los pacificadores. Por ejemplo, si nosotros vemos que en el Salmo 120, Salmo 120, vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Por sobre todas las cosas, tratar de mantener esa vida pacífica ante aquellos que prefieren y profieren en contra de nosotros mal. Dice este salmo: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, decía el salmista, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿No le ha pasado a usted de que cualquier cosa que usted diga siempre le llevarán la contraria o siempre le llevan la contraria? Si usted dice está bonito el día, está bien soleado, y empiezan a decir para usted bonito, lo que pasa es que usted no sabe de que este sol está destruyendo aquí, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y siempre, siempre, siempre la contraria, aún dentro de las iglesias mismas. Cuando alguien dice, no sé si a usted le ha ocurrido, deberíamos de tratar de hacer esto en la iglesia, y se levantan otros en contra suya. Dentro de la misma casa, deberíamos de hacer esto y esto y esto. Aquí, como reordenar algo, no debemos de hacerlo, y empieza la lucha en contra suya. Por eso el salmista decía: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, apenas he hablado, empiezan a hacerme la guerra. Por sobre todo, ser pacíficos. Es mejor dar la vuelta. Yo recuerdo un dicho que escuché de niño que decía: más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Es mejor que digan aquí corrió, salió corriendo, y no que digan aquí se murió por violento, por iracundo, por buscapleitos, rencilloso. Es mejor que digan que uno toma las cosas con calma. Y por eso el salmista decía: yo soy pacífico. En segundo lugar, debemos de procurar agradar a Dios antes que agradar a los hombres. En Proverbios capítulo 16, versículo 7, dice la Escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Usted, lo que sucede es que usted no sabe por lo que yo he tenido que pasar o por lo que yo estoy pasando. Yo simplemente leo la escritura y yo la creo. Pero yo veo de que aquí dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ese mismo versículo, traducción en lenguaje actual, dice, cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Aún a nuestros enemigos. Pareciera de que cuando nosotros tratamos de agradar a Dios y hay gente a nuestro alrededor o con quien tenemos que rozarnos o tratar a diario, como que se levantan en contra de nosotros, y uno dice, Señor, por favor, hazlo cambiar, o hazle cambiar a esta mujer, haz cambiar a este hombre con esa posición que tiene. No sé por qué él ha agarrado conmigo en hacerme la vida difícil e imposible. Pero la escritura yo la leo que dice que cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, aún hasta con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz. Recuerdo el caso de una persona conocida. Tenía en su trabajo, su jefe era violento, y parecía de que era el peor enemigo de todos. Pero a la final, ese jefe, ese supervisor, a la final le decía de que ahora que usted se va de acá, de esta empresa, bueno, que le vaya bien, y recuerde, si usted necesita una recomendación, mire las cosas que hace Dios. Si usted necesita una recomendación, no dude en pedírmela, porque yo la voy a recomendar bien a usted. Usted es una buena trabajadora. De usted no tengo que decir cosas malas. Usted es una persona responsable en su trabajo. Pero antes, un hombre violento, un supervisor de lo peor. Pero cuando nosotros vemos de que Dios está contento con nuestro comportamiento, que nosotros nos decimos, si quiera Dios mandar un rayo triple y le cayera en la cabeza a ese hombre, que se le queme la casa, que le roben todo, que se le muera un niño o que se muera él, sería lo mejor. Pero cuando nosotros mantenemos la calma, mantenemos esa vida pacífica en nosotros y simplemente levantamos la cabeza o doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, mira mi situación. Aún con eso dice la palabra que cuando Dios está contento, Él comienza a ejercer su función a favor de nosotros, aún con nuestros propios enemigos. Para agradar a Dios respecto a nuestros enemigos, simplemente tenemos que ir al Sermón del Monte, acá, lo que hemos leído y lo que leíamos al principio. Esto de ojo por ojo, diente por diente, y al que quiera ponerte a pleito aquí por quitarte algo, no se lo rehuses. El Señor nos llama a nosotros a ser simplemente sabios y no buscar la venganza en nuestras propias manos, sino que mantener nuestra posición y no dejarnos llevar por la ira o por el enojo. Yo he escuchado de iglesias, una vez me decía un pastor amigo acá en Australia, en otro estado, no en el estado nuestro de Victoria, sino que en otra parte, me decía, en una oportunidad se agarraron a golpes unos hermanos. Estábamos en medio del servicio, yo estaba predicando, me decía, cuando de repente lo interrumpieron y le dijeron, pastor, y gritando algunas hermanas ahí, y venga rápido que están matando, dos hermanos allá dándose duro ahí por la puerta. Esto ocurre dentro de las iglesias. Esto ocurre aún dentro del pueblo de Dios. Por esa razón, el Señor nos manda no tomar venganza en nuestras propias manos y no ceder a las provocaciones
que el enemigo utiliza aún a hermanos dentro de la congregación para hacernos fallar, para hacernos caer a nosotros. Nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es Satanás, el adversario. Satanás quiere decir el adversario. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La gente no son nuestros enemigos, sino lo que opera en medio de ellos en contra de nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro verdadero enemigo, y él ejerce su poder, ejerce su influencia en personas que le dan lugar a él para hacernos la contraria a nosotros. No busquemos la venganza en nuestras propias manos. La semana pasada estuve haciendo mención de que por esa razón Dios no había permitido de que la venganza se llevara a cabo por medio de cada uno que había sido ofendido. Y estuve leyendo algunos versículos cuando dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O dejad esa venganza, esa ira en las manos de Dios. Él sabrá qué hacer al final. Pero no nos corresponde a nosotros. Por esa razón, identifiquemos, entendamos, percibamos bien, analicemos antes de dar el primer golpe, el primer paso a la batalla, a la contienda, a la ira desenfrenada, sino que nos mantengamos siempre en calma. El Señor dijo de que si te hieren en la mejilla derecha, ponle también la otra. Qué duro es que le peguen a uno en la cara. En las culturas, la cultura medio oriental, especialmente en el caso de los israelitas, golpearle la cara a alguien, a un hombre, era motivo para golpes. Yo de niño recuerdo de que cuando estaban dos niños y estaban a punto de pelear, por ahí aparecía uno y decía: el que pega, a ver quién pega primero y quién pega primero, y por ahí salía uno y le daba al otro en la cara. Eso era motivo para terminar en la pelea, todos rasguñados con los botones de la camisa reventados, porque que le golpearan la cara a uno era una ofensa terrible. Pero el Señor dice: si te hieren en una mejilla, pon también la otra. Sé sabio y no ceder ante las provocaciones del enemigo. Esto no es ser débil, esto es ser inteligente, porque muchas veces por la ira desenfrenada caemos en serios problemas. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Venga conmigo lo que dice y veamos lo que dice la Escritura. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Este mismo Proverbio 17:14, traducción en lenguaje actual. Escuche bien. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Y sí, un río desbordado es imposible detenerlo. El río arrastra con todo lo que encuentra a su paso. Y si no puede quitarlo, entonces se hace de un lado el río y sigue arrastrando otras cosas. Por esa razón dice de que si alguien comienza una pelea, después ya no la va a poder controlar. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Por esa razón el Señor menciona esto cuando dice también de que si alguien quería comenzar una pelea entre el pueblo, entre los hombres, entre los varones del pueblo de Israel, y le quería quitar la túnica, el Señor decía: déjale también la capa. Es decir, déjale también el manto. El manto no se le podía dar a nadie.
porque el manto no simplemente servía como para andar bien ataviado, no, el manto servía para muchas cosas, para defenderse de las tormentas de arena allí en el Medio Oriente. Servía en el día para resguardarse de los rayos incandescentes del sol en esas regiones. Y en la noche, un frío terrible. Entonces ese manto servía también de abrigo. En el día podían montarlo como una pequeña tienda de campaña personal, y eso era el manto. Y el Señor decía: si alguien te quiere quitar la túnica, déjale también el manto. Y uno dice: ¿y entonces yo después con qué me voy a proteger? El Señor conoce bien nuestros caminos, nuestros pasos. Mire, cuando a veces nos quitan algo, Dios nos da más. Cuando nos someten a pleito por quitarnos algo, el Señor da aún más de lo que nos quieran quitar o lo que nos quiten. En segundo lugar, quiero mencionar también de que es importante poder actuar en contra de esos enemigos, personas utilizadas por el enemigo para hacernos mal, para dañarnos, para ofendernos. Es necesario de que utilicemos la necesidad de los enemigos. Es lo que Dios nos da la oportunidad como una herramienta para mostrar el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. En Mateo 5:41 y 42 que hemos leído, dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sigue adelante. No hagas enemigos por esas cosas. Normalmente la necesidad de nuestros enemigos, es decir, de las personas que se han portado mal con nosotros, esa actitud nosotros la tomamos como el medio para dar a conocer decimos lo que en verdad somos. Pero el Señor dice de que nosotros somos sus hijos, de que nosotros somos canal de bendición para la gente mala, para los impíos, para los incircuncisos de corazón, para quienes no se han arrepentido. No podemos actuar de la misma manera. Necesitamos actuar diferente. Siempre recuerdo el momento cuando alguien me golpeó. Yo, ya pastor, en mis primeros años de pastorado, alguien me golpeó muy fuerte en la cara. Y era motivo para que yo me diera la vuelta y me tirara encima, a rifarme a golpes. Pero yo no hice eso. Otros hermanos, cuando vieron que al pastor le pegaba, estos salieron y dijeron: no, que mejor que me peguen a mí, pero no a usted, así que yo lo voy a arreglar bien, yo lo voy a componer bien. Y ya uno con mano aquí atrás como que iba a sacar pistola, y es una cosa terrible. Pero sabe que le peguen a uno es bien duro. El saber mantenerse, el saber mantener ese porte de hijo de Dios, de siervo de Dios. Y cuando nosotros nos sabemos comportar, después Dios nos recompensa de una forma maravillosa. Aquí es donde nosotros necesitamos aplicar la ley del perdón. No es ojo por ojo, no es diente por diente, sí, que si me dio yo le doy. Hace 3 días, si no estoy muy equivocado, esto fue el día viernes pasado, esto está fresco lo que le voy a compartir. Quizás algunos de ustedes, los hermanos acá en Melbourne, seguramente vieron esta noticia. Salió que en la Corte de los Magistrados salió el acusado, una persona, un hombre oriental, más o menos 50 años de edad, y salió un matrimonio, papá y mamá, de un niño de 10 años, que uno le dice chinito, porque los ojos son así. No sé de qué país era, pero el asunto está de que este oriental, con su vehículo, en un descuido, fue puro accidente, arrolló a este niño y le quitó la vida, lo mató.
10 añitos. Y ahí estaban en la corte de los magistrados, ya para terminar ese caso. Y solamente se esperaba de que el padre y la madre dijeran sí, condénenlo. Pero ellos dijeron, no, no lo condenamos, lo vamos a perdonar. La madre decía, yo lo perdono. Pero es el hijo, el propio hijo de 10 años. El padre decía, si nosotros, si mi esposa y yo no lo perdonamos, entonces lo condenamos. Y si lo condenamos, este hombre va a ir a la cárcel. Ahora, si eso regresara a nuestro hijo a la vida, lo haríamos. Pero sabemos de que eso no va a regresar a nuestro hijo. A nuestro hijo lo perdimos. A nuestro hijo lo extrañamos mucho. Pero a este hombre lo perdonamos. Mire, yo cuando vi la noticia dije, wow, eso es perdón. Porque esa es una falta grande, esa es una ofensa terrible. Pero este padre y esta madre, australianos ellos, dijeron, no, lo perdonamos. Y ahí salió el acusado, que lo llevaban ya para afuera, ya quedó en libertad, porque había sido detenido. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonar y no perdonamos? Por eso que el Señor decía, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A quien te quiera obligar a hacer algo, sí, hazlo. ¿Sabe de que los romanos eran los enemigos de Israel? Y por ley romana, ellos tenían el derecho legal de pedir a todos los que estaban subyugados por el imperio romano a hacerlos llevar la carga por una milla, más o menos me parece que es como 1.5, 1.6 kilómetros. A ver, llévenme esta piedra, la llevo para mi casa, llévesela. Por ley la tiene que llevar. Y el Señor decía, si te quieren obligar a eso, no vayas 1 milla, ve con el 2. Pero que se vea que eres diferente, que se note de que somos hijos, verdaderamente hijos de Dios. Mire lo que dice la Escritura por medio del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. La Escritura dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, si tiene hambre, le voy a bloquear para que no le den ni siquiera un pan. No, el Señor no dice eso. Si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo, no dice tu amigo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, actuemos de una forma bondadosa y no de una forma maligna como a veces a nosotros nos parece de que es lo mejor al que tenemos hacia la derecha o al que tenemos a nuestra izquierda. Actuemos bien, actuemos con amor, actuemos con perdón, actuemos con sabiduría, actuemos con astucia, porque en medio de todo esto, amar a nuestros enemigos, repito, es una muestra del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso el Señor decía, y leí al principio, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el Señor, pero yo les digo algo aún más allá de lo que ustedes han escuchado. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen. Señor, mándale una enfermedad terrible. Hace un tiempo atrás, quizás un par de años atrás, quizás más, veía una
una porción de una, entre comillas, predicación de un siervo de Dios, donde parado en el púlpito, en vez de bendecir, maldecía a la gente, pero maldiciendo de una forma directa. Yo decía, qué difícil se vuelve ser cristiano en estos últimos tiempos, con esa clase de ejemplos. Si no se mueren, de aquí van a salir para el hospital, decía. Cuando yo leo que el Señor dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Usted se imagina si Dios fuera como nosotros y que aquí en la tierra estuviera un Dios manda lluvias y bueno, la va a mandar, pero aquellos no, porque esos son malos, que no les llueva nada, que se mueran de sed. Y el sol va a hacer que sus plantaciones crezcan, se desarrollen, pero sobre ustedes, sobre aquellos malos no. El Señor es tan bueno que hace salir su sol sobre todo, que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido alcanzados por el amor de Dios, por el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros, siendo malos, hemos sido declarados justos, siendo culpables, merecedores de la perdición eterna, merecedores del infierno, merecedores por nuestra propia naturaleza. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario por puro amor y misericordia y nos ha declarado justos ante Dios el Padre. Y la Escritura dice de que el Señor hace llover sobre justos y sobre injustos. Y de esa manera nosotros seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, porque en verdad, si amamos a los que nos aman, el Señor dice, ¿qué recompensa tendréis? Esto quiere decir de que si amamos a los enemigos, entonces sí hay una recompensa. ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando leemos este pasaje, este último versículo, no, perfecto solo Dios. Nosotros somos pecadores. El Señor dice, sean ustedes perfectos. Si nosotros tomamos el contexto de donde el Señor empleó y dio este mandamiento, por así decirlo, porque este es un mandamiento. El Señor no dijo, piensen ustedes, vean si es que pueden llegar a ser perfectos. No, el Señor dice, sed pues vosotros perfectos. Ese es un mandamiento. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En torno a qué? ¿Cuál es el trasfondo de este último versículo? Es precisamente el comportamiento del hijo, de la hija de Dios con respecto a sus enemigos, con aquellos que le hacen mal o le desean el mal, aquellos que le maldicen, aquellos que están buscando la oportunidad de hacerle tropezar. El Señor dice, ustedes sean perfectos y ámenlos, bendíganlos, perdónenlos. Simplemente bendíganlo. Si les quieren poner a pleito, háganle el quite, apártense, pero no caigan en esa trampa. Ahora, el hecho mismo, si nosotros pudiéramos considerar qué ejemplo podemos tomar nosotros de amor hacia los enemigos. El ejemplo más precioso, el ejemplo clave, está precisamente en la actitud de Cristo Jesús, el Hijo del Dios eterno, respecto a nosotros. Porque siendo nosotros aún
enemigos de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que enemigos? Yo nunca he sido enemigo de Dios. Estar alejados del Calvario, estar alejados de la redención, estar alejados de la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados, es estar enemistados con Dios. Dice la Escritura, Romanos capítulo 5 y versículo 10. Porque si siendo enemigos, escuche, lea por favor conmigo si tiene su Biblia, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su propia vida. Aún estando nosotros siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por su propia vida, nosotros es que somos salvos. Por su propia sangre, recuerde, la Escritura dice de que la vida está en la sangre. Y el Señor derramó su sangre. Y por su sangre o por su vida nosotros seremos salvos. Y somos salvos porque hemos reconocido el derramamiento de esa sangre preciosa a nuestro favor. Siendo enemigos, Él nos perdonó. Esto va más allá de lo que nosotros podemos quizás analizar o pensar. Ahora, si el Señor nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos, es simplemente porque nada más puede impactar la vida de alguien si no es por medio del amor. Por eso 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es, dice la Escritura, el amor. Es precisamente el amor lo que es mayor que cualquier cosa. Nosotros podemos decir, yo tengo esperanza, yo tengo fe, y con eso me sostengo, y si alguien me quiere pegar, yo le doy antes. No, el amor nos va a hacer perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos sentimos aliviados, nos sentimos que estamos bien con Dios. Les comenté el caso de una vez que me golpearon aquí, y en otra oportunidad me causaron un daño terrible. Y cuando tenía aquel que había ejecutado ese daño fuerte sobre mí, yo lo perdoné. Simplemente te dije, si el Señor me ha perdonado a mí, yo también te perdono. Recuerdo de cuando salí de ese momento, esa experiencia, alguien se me acercaba, un hermano que estuvo ahí presente. Me echaba el brazo y me decía, en verdad, veo que el amor de Dios está en usted. A eso hemos sido llamados, a amar a los enemigos. Cuesta mucho, pero con el amor de Dios en nuestro corazón es posible. Yo dejo hasta acá esta enseñanza y le digo, hermano, hermana, si es tentado o tentada a usted y le quieren poner a prueba, a pleito, a rencilla, a violencia, yo le digo, Dios tiene el control. Pongámonos en las manos de Dios. Yo quiero que ahí donde está usted, si es que está atravesando por una situación difícil, yo quiero hacer una oración corta pero poderosa. Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, yo te suplico, Dios, que hagas, Señor, misericordia, que derrames, Señor, tu presencia, Señor, sobre mi hermano, sobre mi hermana que está recibiendo este estudio.
y que trates con su vida, Dios. Que le inundes, Dios mío, con tu amor. Y si le está costando perdonar a aquel o aquella que le está haciendo mal, Dios mío, recuérdale esta enseñanza y que pueda dar el paso firme y estable y perdonar a quien le ofende. Dios mío, para que podamos al final de todas las cosas ser perfectos como tú eres perfecto. Padre, yo te ruego tu bendición sobre tus hijos y tus hijas, sobre mi propia vida. Te lo suplico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga y la próxima semana daremos inicio al capítulo 6 de este Evangelio según San Mateo. Hasta luego.